Muy buenas. Antes de arrancar, quiero dar las gracias al blog La Playlist del Yello, porque su fantástico trabajo es el que hace posible que hoy analicemos esta joya. Y es que vamos a hablar de un disco, un disco de esos que lo cambian todo. El debut de The Church, un álbum que se atrevió a ir completamente a la contra de lo que sonaba en todas partes. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que 4 tipos desde Australia, que sonaban a 1966, consiguieran no solo sobrevivir, sino triunfar en plena era de los sintes y las sombreras? Parece imposible, pero la historia, os aseguro, es una pasada. Vale, para entender bien el mérito que tuvieron, hay que ponerse en situación. Vámonos de viaje. A 1980. Un año con una banda sonora muy particular. A ver, fijaos en esto. Por un lado, ¿qué se llevaba en 1980? Pues la New Wave más punky, sintetizadores por todas partes, corbatas finísimas y peinados raros. El rollo era sonar como The Knack. Todo muy moderno, muy frío, muy sintético. Y en el otro lado del ring, The Church. Su inspiración, la psicodelia de los 60, las guitarras de 12 cuerdas de The Byrds, el rollo Syd Barrett. Es que es como ir a una convención de Star Trek vestido de hippie. Un choque brutal, vamos. Y lo más curioso de todo es dónde empezó esta rebelión. No fue en Londres ni en Nueva York, no. Fue en Sydney, Australia. Que para que nos hagamos una idea, en 1980 era casi como decir que venían de la luna, en términos de industria musical. Y claro, la banda era un cuadro, una mezcla tan extraña como su música. Teníamos a Steve Kilbey, el líder, el poeta oscuro y melancólico. Luego a Peter Koppes, el guitarrista, digamos, más clásico, el técnico. A Marty Wilson Piper, un inglés recién aterrizado en Australia, con su guitarra de 12 cuerdas y una chupa de imitación de tigre, casi nada. Y para rematar, a la batería Nick Ward, un ex motero con un estilo muy directo. Vaya pandilla. Y mirad lo que decía el propio Wilson Piper. Un monstruo de 4 cabezas en constante lucha, empujando y tirando, pero su destino estaba predestinado. Es que lo clava, no eran 4 colegas que se llevaban genial, para nada. Eran un volcán de ejos y de ideas chocando todo el rato. Pero de alguna forma, de ese caos salía la magia. Estaba escrito que tenía que ser así. Pues toda esa tensión, como es lógico, se la llevaron al estudio. Y no a uno cualquiera, al mítico Estudio 301 de Sydney. Y allí, claro, la cosa se puso interesante. La banda contra el mundo, o más bien, la banda contra los que querían convertirlos en un producto de radiofórmula. Y aquí está la receta, y es de las raras, ¿eh? A los mandos, productores que venían de grabar a AC/DC y a Springsteen. Su objetivo, que The Church sonaran comerciales, que fueran los nuevos The Cars. Pero claro, la banda no estaba por la labor. El alma del disco eran esas guitarras, esa hermosa malla, como la llamaban, que era puro sonido de Church. Y la batería, bueno, cumplía, pero no terminaba de cuajar. De hecho, es que a Nick Ward lo echaron justo después de grabar el disco. Y para que nos hagamos una idea del ambiente en el estudio, solo hay que leer esta frase de Marty Wilson Piper. Las drogas son más importantes que los soportes de los micrófonos. Ahí queda eso. Ya se puede uno imaginar el percal. Unas sesiones caóticas, llenas de humo y otras cosas. Pero justo de ese caos iba a salir la chispa. Y aquí es donde la historia se pone de película, de verdad. Porque después del caos, del fracaso y de las peleas, llegó el momento que lo cambió absolutamente todo. Y llegó casi por accidente. Fijaos en la cronología. Noviembre de 1980, sacan su primer single, She Never Said. Resultado, un batacazo monumental, nadie le hace caso. Pero unos meses después, en marzo del 81, lo intentan de nuevo con The Unguarded Moment. Y ¡boom! De la noche a la mañana, la canción es un éxito tremendo en Australia y Nueva Zelanda. Pasan del cero absoluto a estar en boca de todos. Y es que la canción tenía algo más. No era solo un estribillo pegadizo. La letra hablaba de esos momentos en los que uno se siente vulnerable, con la guardia baja. Esa fragilidad conectó muchísimo con la gente. Detrás de todo ese muro de guitarras había un corazón, y se notaba. Y si faltaba algún ingrediente para esta historia de locos, aquí lo tenemos, la obra maestra accidental. Resulta que el videoclip de la canción se hizo famoso por un efecto visual como de parones que nadie había visto antes. ¿Era una genialidad del director? Que va, fue un error, un fallo técnico en la sala de montaje. Un benito error que les dio una visibilidad tremenda, increíble. Pero claro, el éxito a veces es un arma de doble filo. La canción fue su bendición, les dio a conocer en todo el mundo, pero también fue su maldición, acabaron odiándola. Sentían que no era del todo ellos, que era solo una pequeña parte de lo que podían hacer. Y tocarla cada noche se convirtió en una obligación.
Pero bueno, odios aparte, ese éxito y ese disco tan peculiar fueron el cimiento de algo mucho más grande. Un legado que dura hasta hoy. Y esto es muy importante, no estaban solos en su cruzada, eran parte de algo que se llamó The Paisley Underground. No era un movimiento organizado, era más bien un sentimiento en el aire. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, unos chavales llamados R.E.M. estaban haciendo exactamente lo mismo, volver a las guitarras, a las melodías de los 60. Era una rebelión global contra el imperio de los teclados. Así que, con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta inicial. Después de más de 40 años, ¿fue Of Skins and Hordes una obra maestra? Pues depende de a quién le preguntes. La crítica estaba dividida. Por un lado, muchos lo alabaron, dijeron que era un debut impresionantemente tenso, cautivador, pero por otro lado le llovieron palos, que si le faltaban melodías, que si las letras eran muy intensitas, en fin, que no era un disco perfecto. Pero aquí está la clave de todo el asunto, el verdadero meollo. Al final, no importaba si era perfecto, lo que importaba es que era auténtico. Era el sonido de una banda encontrando su propia identidad, su propia voz, en medio de un caos tremendo. Y esa voz era única en el mundo. Y vaya si era única. Más de 40 años después, aquí siguen. Toda una carrera construida sobre los cimientos de este primer disco, que sí, era imperfecto, pero fue absolutamente fundamental. Así que nos vamos con una última reflexión. Para una banda, para su historia, ¿qué es más importante? ¿Un debut perfecto o uno auténtico? Yo creo que la historia de este disco deja la respuesta bastante clara. Y si se han quedado con ganas de más historias como esta, de verdad, hay que pasarse por el blog La Playlist del Yello. Un saludo y hasta la próxima.